Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Les dije que les iba a grabar un video para hacer otros ejemplos con respecto a los planos. El primer ejemplo dice: encuentre la ecuación paramétrica de la línea de intersección entre este plano, que me dice que tiene ecuaciones x menos y más 2z igual a 1, y este otro plano, que tiene ecuaciones x más y más z igual a 3. Entonces tenemos las dos ecuaciones, x menos y más 2z igual a 1, perdón, y x más y más z igual a 3. Aquí tenemos un pequeño bosquejo de los dos planos, y yo lo que necesito encontrar es esta línea L, que es la intersección entre esos dos planos. Yo tengo dibujado acá en GeoGebra esa intersección. Aquí están los dos planos, x menos y más 2z igual a 1, que es el que está pintado en celeste, este que está aquí pintado en celeste, y el otro plano es x más y más z igual a 3, que es el que está pintado en rojo. Entonces yo lo que necesito encontrar es la intersección entre estas dos. Aquí tenemos herramientas. Aquí voy a encontrar la intersección entre dos gráficas, dice acá. Entonces apacho la primera gráfica y apacho la segunda gráfica, y me da esa línea de intersección, que es la que yo necesito. O sea, yo lo que necesito ahorita es encontrar esa ecuación de esa recta de intersección entre esos dos planos. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es suponer que ya tengo un valor para alguna de las variables. En mi caso particular, yo prefiero poner el valor a z. Entonces yo lo que voy a decir es que z vale t. O sea, yo voy a decir que z vale el parámetro. El parámetro que yo vengo usando en el curso, que es un parámetro t. Al decir que z vale t, entonces las ecuaciones quedarían x menos y más 2t igual a 1, y la otra ecuación quedaría x más y más t igual a 3. O sea, x menos y más 2t igual a 1 y x más y más t igual a 3. Ahora, despejando para x y me quedaría x menos y va a ser igual a 1 menos 2t. Y la otra ecuación me quedaría x más y igual a 3 menos t a la hora de despejarlas. Ahora, como la recta pertenece tanto al plano uno como al plano 2, entonces yo lo que voy a hacer es hacer un sistema de ecuaciones lineales para encontrar los puntos en común que tengan estos dos planos. Este es mi plano uno, este es mi plano 2. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer mi sistema de ecuaciones. En este caso tengo x menos y igual a 1 menos 2t y x más y igual a menos 3t. Sumo ambas ecuaciones. Entonces, ¿por qué las sumo? Porque me doy cuenta que aquí el y es negativo y aquí el y es positivo. Lo sumo, que aquí va a quedarme 2x, aquí va a quedarme 4 y aquí me va a quedar menos 2 menos 2 menos 1, me va a quedar menos 3t. Y lo que hago es despejar para la letra x. Entonces x va a ser igual, en este caso, vean, aquí este 2 va a pasar a dividir. Entonces 4 dividido dentro de 2 me queda 2, y 3 dividido dentro de 2 me queda 3 medios. Por lo tanto, en este caso, x va a ser igual a 2 menos 3 medios de t. Ya me quedó x también en términos del parámetro, así como yo escogí el parámetro z igual a t. Ahora, este valor lo sustituyo en cualquiera de estas dos ecuaciones, ya sea en la ecuación uno o ya sea en la ecuación 2, en cualquiera de las dos. Yo escogí sustituirlo en la ecuación uno. Entonces acá me quedaría que x menos y va a ser igual a 1 menos 2t, pero como x vale 2 menos 3 medios de t, este valor lo sustituyo acá y me quedaría 2 menos 3 medios de t menos y va a ser igual a 1 menos 2t, y despejo para la letra y. Eso es lo que voy a hacer, despejar para la letra y. En este caso, me quedaría esta y está negativa, la paso al otro lado del igual, y el 1 menos 2t lo paso al lado izquierdo. Entonces va a quedarme 2 menos 3 medios de t. Este uno está aquí positivo, para ser negativo, y este menos 2t está negativo acá, pasa a ser positivo el otro lado, y el y está negativo, pasa a ser y positiva. Entonces ya solo simplifico. Vean acá, 2 menos uno me queda uno, y menos 3 medios más 2 me va a quedar un medio de t. Entonces y va a ser igual a uno más un medio de t. Ese sería el valor de y. Entonces ya con esto puedo encontrar las ecuaciones paramétricas de esta recta de intersección. Creo que esas son las que me piden, ecuaciones paramétricas. Entonces, ¿quién es x? X ya quedamos que es 2 menos 3 medios de t. ¿Quién es y? Y ya dije que era uno más un medio de t, y z va a ser igual a t. Entonces esta sería
las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección en esta recta. Yo hice otro ejemplo de esto. En este caso dice determine el ángulo entre los dos planos. Aquí tengo el plano uno y por aquí tengo el plano 2. Entonces tengo los dos planos. Entonces, este ejemplo me pide en primer lugar que yo encuentre el ángulo entre esos dos planos. Aquí yo tengo un esbozo de estos dos planos y yo lo que debo encontrar es el ángulo entre esos dos planos. Ahora, ya vimos que, ya sé que el valor que multiplica la x, el valor que multiplica la y el valor que multiplica la z en la ecuación del plano serían las componentes x, y z del vector normal, en este caso de cada plano. En este caso, yo aquí escribí las rectas x más y más z igual a uno, que sería mi recta uno, y x menos 2y más 3z igual a uno, que sería mi recta 2. El valor que multiplica la x es uno, el valor que multiplica la y es uno, y el valor que multiplica la z es uno. Entonces, el vector normal de mi recta uno sería uno, uno, uno. El valor que multiplica la x en la recta 2 es uno, coloqué aquí el uno. El valor que multiplica la y es menos 2, por eso coloqué aquí menos 2. Y el valor que multiplica la z es 3, por eso coloqué aquí 3. Por lo tanto, el vector normal de la recta 2 sería uno menos 2, 3. Ahora, si yo encuentro el ángulo entre estos dos vectores, estoy encontrando también el ángulo entre los dos planos. Utilizo la definición del coseno del ángulo, va a ser igual al producto punto entre los dos vectores dividido el tamaño, el producto de los tamaños de los dos vectores. Entonces el producto punto entre los dos vectores sería uno por uno más uno por menos 2 más uno por 3 y dividido el tamaño del vector uno, que sería raíz cuadrada de uno al cuadrado más uno cuadrado más uno cuadrado, por el tamaño del vector 2, que en este caso sería la raíz cuadrada de uno al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. En este caso me quedaría 2 dividido la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 14. Al resolver esto me queda que el ángulo va a ser igual a 72 grados. Para resolver esto la calculadora debe estar en modo degree para que sea sexagesimal. Ya tengo el ángulo entre los dos vectores. Pero el inciso B me pide que también determine la ecuación simétrica de la recta de intersección entre los dos planos. Entonces yo tengo una recta de intersección. Veamos por acá, aquí la tengo dibujada. Aquí tengo yo los dos planos que teníamos en ese problema. Y esa recta de intersección es la que yo tengo por acá. Entonces yo quiero encontrar la ecuación de esta recta de intersección entre esos dos planos. Hago lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Lo que hago es colocarle un valor a z. En este caso yo vuelvo a decir que z es igual a t. Por ejemplo, yo pude haber puesto que x valía t o que y valía t, o sea, es indiferente. En mi caso particular, yo escojo que z sea igual a t. Pero como les digo, pueden escoger que x o que y sea igual a t. Inclusive pude haber puesto que z es igual a 3t, por ejemplo, o que a es igual a 4t. O sea, es un valor que yo le coloco. Entonces acá, un valor que yo le coloco, que yo escojo para colocarle, ¿sí? Ya con esto, ya sustituyo. Entonces, en lugar de colocar x más y más z, coloco x más y más t igual a uno. Y en lugar de colocar x menos 2y más 3z, coloco x menos 2y más 3t igual a uno. ¿Por qué? Porque z vale t. Si ustedes se dan cuenta, yo lo que hago es dejar las variables x y y de un lado y del otro lado dejo la constante y la t. Entonces aquí va a quedarme x más y va a ser igual a uno menos t. Y en este otro lado me queda x menos 2y va a ser igual a uno menos 3t. En este caso vuelvo a trabajar de manera simultánea las ecuaciones. ¿Por qué? Porque yo como la recta es común para los dos planos, entonces yo voy a encontrar esa serie de puntos, por así decirse, que me satisfacen es a los dos planos. Entonces por eso es que yo los igualo y hago, en este caso, trabajos, ecuaciones simultáneas para encontrar los puntos en común. Al trabajar esto, me quedaría x más y va a ser igual a uno menos t y la otra me quedaría x menos 2y va a ser igual a uno menos 2t. En este caso las voy a restar. ¿Por qué las resto? Porque x es positivo y x positivo acá. Resto ambas ecuaciones y va a quedarme x menos x me da cero, y menos menos 2y me queda 3y, uno menos uno me queda cero y menos t menos menos 3t me queda 2t. Despejo para y me queda que y es igual a 2t, a 2 tercios de t. Este valor lo sustituyo en cualquiera de estas dos ecuaciones. Escojo nuevamente la ecuación uno. Entonces me va a quedar aquí que x más y va a ser igual a uno menos t, pero como y vale 2 tercios de t, va a quedarme que x más 2 tercios de t va a ser igual a uno menos t. Despejo para x
x va a ser igual a 1 menos t menos 2 tercios de t. Entonces x va a quedarme que es 1 menos 5 tercios de t. ¿Por qué? Porque menos t menos 2 tercios de t me queda menos 5 tercios de t. Entonces ya con esto encuentro ya la ecuación paramétrica para esa recta de intersección, que sería x va a ser igual a menos 5 tercios de t. Aquí hay un pequeño error en esta solución, ¿sí? Yo coloqué que x es igual a 1 menos, aquí sería menos 5 tercios de t. Y va a ser igual a menos 2 tercios de t. Y z ya habíamos dicho que es igual a t. Pero a mí me están pidiendo las ecuaciones simétricas. Entonces aquí hay un pequeño error, aquí hay un error. Vamos a corregir esto. Entonces aquí me quedaría, ¿sí? Recuerden que este valor es x sub 0, y sub 0 sería 0 porque no aparece acá, y z sub 0 también sería 0. El valor de a, el de b y el de c serían, a sería menos 5 tercios, b sería 2 tercios, y c sería 1, ¿sí? Entonces acá me quedaría x menos 1, porque x sub 0 vale 1, dividido menos 5 tercios, ¿sí? En y va a ser igual a y menos 0, dividido 2 tercios, y z menos 0 dividido 1. En este caso, vamos a corregir todo esto que está por acá. Me va a quedar acá, este menos 5 tercios lo puedo colocar como menos 3 acá, multiplicado por el x menos 1 dividido dentro de 5. Y aquí me quedaría y dividido 2 tercios, es lo mismo que 3 por y dividido dentro de 2, y z dentro de 1 me quedaría z. Aquí me va a quedar entonces menos por más me da menos, y menos por menos me va a dar más. Aquí voy a dejar 3 menos 3x dividido dentro de 5 va a ser igual a 3 medios por y, 3 medios por y igual a z. Entonces, esta que está aquí sería la ecuación simétrica de esa recta de intersección entre los dos planos. Ahora, en clase no logramos aprender cómo se encuentra la distancia entre un punto y un plano. Entonces, si yo tengo un punto en el espacio y tengo un plano, yo podría encontrar la distancia que hay entre ese punto y ese plano. En este caso, la distancia sería, si el punto tiene coordenadas x sub 1, y sub 1, z sub 1, y el vector normal del plano tiene componentes a, b, c, la distancia más corta entre ese punto y el plano, que en este caso sería que yo coloque una recta imaginaria entre el punto y el plano y formen 90 grados, esa sería la distancia más corta, sería el valor absoluto de multiplicar la componente en x del vector normal del plano por la componente en x del punto. A esto le debo de sumar la componente en y del vector normal del plano por la componente en y del punto, más la componente c del plano por la componente, en este caso, en la componente z, perdón, del plano por la componente z del punto, más, más el componente d, en este caso de la ecuación del plano. Recordémonos que la ecuación del plano es ax más by más cz más d igual a 0. Esa sería la ecuación del plano. Entonces esta d es la que yo coloco acá. Al hacer la suma, yo le debo sacar el valor absoluto. Ese sería mi numerador. Y lo debo dividir entre la raíz cuadrada del componente en x del vector normal del plano al cuadrado, más el componente y elevado al cuadrado del vector normal del plano, más el componente z elevado al cuadrado del vector normal del plano. Saco la raíz cuadrada y ese sería mi denominador. Hago la división y encuentro la distancia que hay entre el punto y el plano. Para ver esto, hacemos un ejemplo donde me piden que yo determine la distancia que hay entre estos dos planos, ¿sí? Entre estos dos planos. Bueno, yo tengo mi plano uno que tiene esta ecuación, y tengo mi plano 2 que tiene esta otra ecuación. Hasta acá. Tiene esta otra ecuación. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es encontrar un punto en uno de esos dos planos, ¿sí? En uno de esos dos planos voy a encontrar un punto. Luego, yo voy a encontrar la distancia que hay de ese punto al otro plano, y esa va a ser exactamente la misma distancia que hay entre los dos planos, ¿sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a encontrar un punto en el plano que tiene como ecuación 10x más 2y menos 2z igual a 5. En este caso, primero lo que hago es encontrar el vector normal en cada uno de esos planos. El vector normal para el plano 10x más 2y menos 2z sería
10 en X, 2 en Y y menos 2 en Z. El vector normal del segundo plano sería 5 en X, 1 en Y, menos 1 en Z. Ya tengo los vectores normales. Aquí lo que hice fue comprobar que esos planos fueran paralelos, porque la ecuación, el, el, el enunciado me dice que los planos son paralelos. Entonces, ¿cómo determiné eso? Para ver eso, acuérdense que si son paralelos, uno va a ser múltiplo del otro. En este caso, los vectores normales van a ser múltiplo uno del otro. Entonces yo coloqué 10, 2 y menos 5, lo multipliqué por una, esto va a ser igual a una constante multiplicado por otro vector. En este caso, si c es igual a 2, por ejemplo, exactamente los vectores se hacen iguales, por lo tanto, uno es múltiplo del otro, por eso son paralelos. Ahora, si son paralelos, entonces ya puedo, los vectores normales también van a ser paralelos, pero aquí lo que yo quiero es la distancia entre esos dos planos. Entonces, para eso, como les decía, yo voy a determinar un punto en uno de esos planos. Escogí el plano con 10x más 2y menos 2z igual a 5. Pude haber escogido el otro plano, no hay ningún problema. Pero yo escogí este plano. Entonces, ¿qué voy a hacer para encontrar un punto en ese plano? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que voy a encontrar el punto donde el plano, por ejemplo, intersecta el eje X. ¿Sí? Si ese plano intersecta el eje X, Y es 0 y Z es 0. Entonces yo voy a decir qué pasa si X es, si Y es 0 y Z es igual a 0. Entonces, ¿cuánto va a valer? Entonces yo coloco esos valores acá en el plano. Aquí va a ser 0, aquí va a ser 0, entonces va a quedarme 10x va a ser igual a 5. Entonces X va a ser igual a un medio. Entonces el punto donde el plano intersecta el eje X sería un medio 0, 0. Pero este punto es parte del plano. Yo escogí ese punto. Pude haber dicho dónde intersecta el eje Y, por ejemplo. Entonces X hubiera sido 0 y Z hubiera sido 0. Y hubiera encontrado el valor de Y. O yo podría haber encontrado el punto donde el plano intersecta al eje Z. Entonces yo escogí el punto donde el plano intersecta al eje X. ¿Sí? Ese punto es parte del plano. Entonces ese punto es un medio 0, 0. Entonces, como este punto es parte del plano, yo voy a encontrar la ecuación que hay entre este punto y el otro plano. En este caso, recordemos que el otro plano tiene un vector normal que es 5, 1 menos 1, que es el que copié yo aquí abajo. Entonces, copio la ecuación en la que tengo acá, entonces multiplico, ¿sí? La componente en x del vector normal sería en este caso 5, multiplicado por x sub 1, que sería la componente en x del punto, 5 por un medio. La componente en y del vector normal del plano sería 1 multiplicado por la componente en y del punto, que sería 0. 1 por 0 es 0. La componente c del vector normal, que sería en este caso menos 1, por la componente en z del punto, que sería 0. Entonces 0 por menos 1, más d. Entonces este plano, como es el plano número 2, si regresamos por acá, me dice acá, vean, aquí dice que es 5x más y menos z igual a 1. En este caso la ecuación sería x5x más y menos z menos 1 igual a 0. Entonces este valor menos 1 sería el valor de d. Entonces este valor lo coloco acá. En este caso, ya lo coloqué aquí, que sería más menos 1, que sería el valor de d. Dividido a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. La raíz cuadrada de eso. A es 5, b es 1 y c es menos 1. Entonces 5 al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Resuelvo esta ecuación. Aquí me quedaría 3 medios. El valor absoluto es 3 medios. Y abajo me quedaría la raíz de 27. Esto me da una distancia de la raíz de 3 dividido entre 6, que aproximadamente es 0,29 unidades. Eso también lo tengo por aquí en GeoGebra. Aquí tengo los dos planos, vean. Y la distancia entre los dos planos va a ser en este caso 0,29, como dice acá, que aproximadamente es lo que me dio a mí acá. Luego yo les coloqué otro ejercicio acá donde dice encuentre el punto de intersección entre el plano que tengo por acá y una recta que tiene ecuaciones paramétricas acá. ¿Sí? Entonces yo tengo un plano y tengo una recta. Esa recta va a intersectar o va a meterse dentro del plano. Cuando se mete dentro del plano hay un punto de intersección, este punto P. Entonces yo quiero encontrar las coordenadas X, Y, Z de ese punto de intersección. Eso está bien fácil. ¿Por qué? Porque este punto es común tanto para la recta como para el plano. Entonces yo tengo acá la ecuación del plano. Es esta que yo tengo por acá. Ya la copié aquí. Y tengo la ecuación paramétrica de la recta, que es la que tengo acá. Entonces, como este punto es común entre la recta y el plano, lo que hago es
colocar los valores de x, y y z de la recta en el plano. Entonces, en lugar de poner x aquí en el plano, voy a poner uno más t. En lugar de poner y, voy a poner menos 2 más 2t. Y en lugar de poner z, voy a poner 4t. Entonces lo sustituyo. Entonces sería 3 por x, pero x vale uno más t. Menos 2 por y, pero y vale menos 2 más 2t. Más z, pero z vale 4t. Y esto es igual a 5. A menos 5. Aquí no coloqué el negativo, ¿vean? Aquí sí, pero aquí arriba no. Entonces resuelvo, entonces 3 por una me quedan 3, 3 por t me queda 3t, menos por menos va a ser más, me queda 4, menos por más va a ser menos, menos 4t, más 4t va a ser igual a menos 5. Este menos 4t con este más 4t se eliminan y va a quedarme solo 3, más 4 serían 7, más 3t igual a menos 5. El 7 pasa al otro lado del igual a restar, entonces me queda menos 5 menos 7 y me quedan menos 12. Y ese 3 pasa a dividir, entonces t va a ser igual a menos 12 tercios, que es igual a menos 4. Ya tengo el valor del parámetro, que en este caso vale menos 4. Eso es cuando el plano y la recta son iguales, que en este caso sería en este punto. Por eso los igualé. Como ya tengo el valor de t, este valor de t lo sustituyo en la ecuación paramétrica de la recta. ¿Sí? Entonces va a quedarme x va a ser igual a uno más t, pero como t vale menos 4, entonces va a quedarme uno más menos 4 va a ser menos 3. O sea, x va a ser menos 3. Luego lo hago también con y. Y va a ser igual a menos 2 más 2 por t, pero t vale menos 4. Entonces me va a quedar que y va a ser igual a menos 10. 2 por menos 4 son menos 8, menos 2 me queda menos 10. Y z va a ser igual a 4t, pero t vale menos 4. 4 por menos 4 son menos 16. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es x, y, z, que sería menos 3, 10, menos 16. Ese punto es menos 3, 10, menos 16. Entonces, este sería el punto de intersección entre la recta y el plano. Es algo sencillo de hacer. También lo tengo aquí en GeoGebra. Yo tengo aquí la ecuación del plano, o sea, tengo aquí el plano que es el que está pintado en celeste y la recta que es la que está pintado en negro. El punto de intersección es este punto D que yo tengo por acá. Ese punto D tiene componentes menos 3, menos 10, menos 16, que exactamente fue lo que me salió aquí en lo que hice analíticamente. Espero me hayan comprendido. Cualquier cosa ya saben que me pueden encontrar en el grupo de WhatsApp. Gracias.